Buenos días, queridos hermanos de la diócesis de Talca. Con mucha alegría recibí y acepté esta invitación a compartir algunas breves reflexiones a propósito de lo que ustedes han ido trabajando como intuiciones que el Espíritu ha suscitado en su iglesia diocesana, en este proceso sinodal que hemos estado viviendo a lo largo de todo el país. Intuiciones que ustedes van a estar desarrollando y trabajando en esta reunión de hoy, en esta asamblea de hoy. Voy a compartir pantalla para justamente hacer este pequeño aporte. Vamos a partir con este título tomado del Evangelio que ustedes acaban de meditar también, que acaban de proclamar, el Evangelio del Buen Samaritano. Aquí hay una marca que el Señor nos hace, una invitación. Haz esto y vivirás. Camina por la senda de la sinodalidad y podrás salir al encuentro de los hermanos y podrás ser una iglesia discípula, misionera, una iglesia profética, esperanzadora, fraterna, como la iglesia que nuestro tiempo necesita. Lo primero que me gustaría mostrar acá, hacer algún tipo de indicación previa, que la vamos a titular así, de la doctrina a la praxis, u otra cosa es con guitarra. ¿eh? Eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un desafío en su título, los hechos, la praxis de los apóstoles. Eso es lo que Lucas nos presenta en ese segundo libro de su autoría. Los Hechos de los Apóstoles no es un libro que trate tanto de doctrina, sino de los modos de poner en práctica lo que el Espíritu Santo propone, va proponiendo a la iglesia de los primeros tiempos, y que no es otra cosa sino lo que esa comunidad de discípulos y apóstoles aprendió de su experiencia con Jesús. Y esa experiencia es fundamentalmente esta experiencia de hacer camino juntos, lo que nosotros llamamos en este último tiempo la sinodalidad. ¿Ya? La sinodalidad como un modo de ser y hacer comunidad. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que decir. La sinodalidad no es una teoría, no es una doctrina que tengamos que aprender y enseñar como un manual. No, la sinodalidad tiene que convertirse en un modo de vivir la eclesialidad. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que esta comunidad creyente, esta comunidad primera, vivía como teniendo una sola alma y un solo corazón, pero un corazón oyente, un corazón que estaba abierto, como una gran oreja puesta al Señor que hablaba a través del recuerdo de los discípulos, pero al Señor que estaba interpelándolos a través de su espíritu vivo en la comunidad y que estaba hablando también a través de los signos que esta comunidad encontraba a lo largo de su caminar. La sinodalidad, por tanto, supone una disposición para escuchar al otro y para escuchar al otro con mayúsculas. Al Señor que nos ha hablado, nos dirá también la carta a los Hebreos, en muchas ocasiones y de múltiples maneras. Escuchando a los hermanos se escucha también al Señor. No se nos puede olvidar ese elemento. El Señor no nos habla solo a través de un canal, sino que de todos los canales posibles. La sinodalidad exige una flexibilidad para poder ir caminando, para poder ir haciendo camino, una capacidad de discernimiento para ir descubriendo, para ir escudriñando, escrutando lo que el Señor nos quiere decir. Exige también una búsqueda genuina del consenso creyente, es decir, de este sentir común con el Espíritu Santo,
que lo vamos alcanzando en un ejercicio orante, que escucha al Señor, que nos habla en su palabra, en la voz de nuestros pastores, en el sentido de la fe de los fieles y en los signos de los tiempos. Todos lugares en donde el Señor está susurrando, clamando, aconsejando, llamándonos a ser una iglesia que pueda ser buena noticia para nuestro tiempo. Eso como algunas consideraciones preliminares. Son tres las intuiciones que aparecen en su documento y que ustedes las encontraron en este discernimiento creyente. ¿Eh? Estas tres intuiciones me gustaría comentarlas a la luz de tres también breves evangelios. La primera, la fe en Jesucristo. Y se me ocurre a mí comentarla a partir de este evangelio de Mateo, ¿eh? De este pasaje de Mateo. Tomen ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Hay que estar atento a este pasaje, que es único, por cierto, en el evangelio según Mateo, porque es el único pasaje en donde Jesús se pone como objeto de su propia enseñanza. Es el único pasaje en Mateo y en los sinópticos en general en donde Jesús dice, aprendan de mí. Lo que supone no solo manejar datos acerca del Señor, que a veces es lo que adquirimos en los cursos de formación, o el saber de una doctrina, ¿eh? Sino el vivir la experiencia de acompasar el paso a los pasos del Señor. La expresión tomar el yugo es muy bonita, es muy significativa. Los bueyes que van uncidos al mismo yugo aprenden a caminar bajo el ritmo del que sabe. ¿Ah? Aprenden a caminar al mismo ritmo, acompasan su ritmo. Y de esa manera pueden hacer la tarea juntos. Saben que están trabajando unidos. Y por eso es que Jesús nos invita a acompasar nuestro paso como discípulos a su paso y acompasarlo acogiendo su invitación a la mansedumbre. Es otra palabra que hay que prestar atención. ¿Ah? Solo en el Evangelio de Mateo aparece la expresión mansedumbre, aparece la expresión manso dos veces, cuando Jesús habla de sí mismo en este pasaje y en las bienaventuranzas, cuando lo usa en plural. La expresión praus, manso, que es el modo de Jesús de vivir el ser hijo. Jesús aprende la mansedumbre en la obediencia del Padre. Jesús aprende a vivir este modo de ser que había sido ya anunciado en el primer canto del siervo de Yahvé, en Isaías, el siervo manso que no apaga la mecha que apenas arde, ni quiebra la caña que está trizada. Esta invitación, que si la tomamos en serio, tendría que conducirnos a la conversión de nuestra forma de relacionarnos. ¿Ah? Nos relacionamos a veces más desde el poder que desde el servicio. Nos relacionamos más desde el saber que desde el querer aprender unos de otros. ¿Ah? Y por eso es que tomándonos en serio esta fe en Jesucristo como un ejercicio de vivir la vida como Él, podemos asumir la misión de ser portadores de una buena noticia creíble para nuestro tiempo, que es la tarea que tenemos que acometer. La segunda intuición, la renovación de las relaciones y estructuras. También me gustaría comentar un poco a partir de este pasaje que también es propio y único de Mateo, que está al final del capítulo del discurso de las parábolas. Entonces Jesús les dijo, por eso todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino se parece al dueño de una casa
que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Aquí lo primero que hay que decir es que en este proceso en el que estamos, y lo escuchábamos varias veces los que fuimos a la Asamblea Eclesial Nacional en octubre, no estamos partiendo de cero, no estamos refundando nada, ¿eh? No estamos refundando nada. La iglesia que queremos mostrar al mundo es la misma iglesia de los apóstoles, es la iglesia en la que nos hemos criado, es la iglesia que nos ha nutrido, pero es una iglesia que está haciendo un caminar sinodal, es la iglesia que está en camino y que en este caminar sinodal sabe que tiene que hacer pausas, donde hay que revisar el itinerario. Pausas para detenerse y recuperar las fuerzas, para descubrir, para revisar el mapa del camino y descubrir qué tenemos que enmendar, qué tenemos que remendar, qué tenemos que renovar para ser buena noticia hoy. La pausa sinodal es el momento en que podemos otear el horizonte, en que alzamos el oído para escuchar las voces que nos trae eh, el viento del espíritu, que podemos deshacernos de lo que nos lastra, de aquello que no nos permite reemprender la marcha, que no nos permite marchar al ritmo de nuestro tiempo. El ejercicio que hace el escriba en la parábola del Evangelio de Mateo es un ejercicio análogo, es un discernimiento que tiene que hacer para aprovechar las riquezas de la vida recorrida, para disponerse a la reinvención permanente que supone ponerse en serio a la escucha del Espíritu Santo. Es un ejercicio que tiene esa marca de cotidianeidad que es tan propia de las parábolas de Jesús. La imagen de este hombre que como muchos, en algún momento del año, algunas personas lo hacen cuando cambia de temporada el año, revisan lo que tienen en los cajones, porque hay cosas que sirven, hay cosas que pueden seguir usándose, hay cosas que hay que renovar, hay cosas que hay que desechar. Hay ropajes que nos pueden servir todavía una temporada más y hay otros que necesitan rápidamente ser cambiados para poder ir con ligereza al encuentro de los demás. ¿Eh? Este ejercicio sinodal, como digo, nos desecha todo. ¿Eh? Nos desecha todo. Hay una sabiduría grande en esta iglesia de 2 milenios, que ha ido manteniendo cosas, que ha ido creciendo, que ha ido descubriendo nuevos caminos, siempre a la escucha del Espíritu Santo. Y en esa escucha estamos como iglesia sinodal. Una tercera intuición que ustedes descubrieron es la misión para ser una iglesia en salida. Y el texto que a mí me parece que ilumina de manera admirable esta misión es justamente el envío final del Evangelio de Mateo, el envío que leemos en la solemnidad de la ascensión del Señor en el siglo A. Acercándose, Jesús les dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Somos una iglesia en salida, lo sabemos. Somos una iglesia en salida en la medida en que nos sabemos una iglesia convocada. La salida, la salida es primero la experiencia del éxodo. Y la experiencia del éxodo no es una experiencia espontánea, sino es una experiencia que la comunidad creyente ha vivido a lo largo de la historia porque se ha sabido y se ha sentido llamada por el Señor
a encontrarse con Él en medio de las realidades del mundo. Así lo hizo el Señor en el Antiguo Testamento con Abraham, así lo hizo con Moisés, así lo hacen Pedro, Juan, Santiago y todos los discípulos y todos los apóstoles cuando se encuentran con Jesús que ha salido a su encuentro y los invita a dejar las redes, a ponerse en camino. Una iglesia en salida que es una iglesia en misión, que tiene un anuncio que hacer, pero que se hace fecunda en ese anuncio en la medida en que no se olvida el hecho de que no puede dejar nunca de ser discípula. El texto original, el texto original en Mateo es: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La traducción latina posterior, ite et docete omnes gentes, vayan y enseñen a todos los pueblos, es posterior a las palabras de Mateo. ¿Eh? Parece ser un poco una iglesia que ya se sentía, como diríamos nosotros, más empoderada. ¿Eh? Pero la iglesia no puede olvidar, no podemos olvidar que primero somos discípulos, discípulos llamados a ser nuevos discípulos, discípulos que estamos en un camino de aprendizaje, en un camino de escucha del Señor que no acaba nunca, que no acaba nunca. Y en la medida en que nos sabemos discípulos, es en la misma medida en que podemos también con humildad salir a buscar a otros. Por eso es que esta llamada de Jesús es una llamada también a ser una iglesia más pedagoga que maestra, ¿eh? Una iglesia que conduce a la humanidad, como en la época de los romanos había siervos, había esclavos que conducían a los niños a la casa del maestro, porque el único maestro es Cristo. La enseñanza que tenemos que salir a anunciar como buena noticia a la humanidad que peregrina en nuestro tiempo y peregrina con nosotros, esta humanidad que somos nosotros como caminantes del reino, esta novedad que tenemos que entregar es precisamente lo que brota de los labios de Jesús, lo que brota de la contemplación de las acciones de Jesús, de este Jesús que ha decidido caminar con nosotros para a su vez conducirnos hacia la única meta que es la casa del Padre. Espero que estas reflexiones a partir de la palabra, de las intuiciones que ustedes han estado trabajando y que van a trabajar hoy día también como comunidad, les puedan servir para algo. Los quiero dejar, digamos, con estas preguntas que también pueden a lo mejor ayudarlos a trabajar la propia dinámica que tienen hoy día para desarrollar en esta mañana. ¿Cómo nos interpelan concretamente estas intuiciones o inspiraciones que el Espíritu Santo ha suscitado en la experiencia del ejercicio sinodal? ¿Qué actitudes habría que trabajar? ¿Qué actitudes habría que convertir para que la experiencia de la sinodalidad se haga un modo de vivir para nuestras comunidades? No solo para las comunidades de su iglesia diocesana, sino que yo también hago esta pregunta para mi propia comunidad diocesana. Son las preguntas que nosotros también, como iglesia, acá en la diócesis de Linares, nos estamos haciendo para poder seguir este camino en el que el Señor nos ha puesto
en la mayor fidelidad posible. Que estén muy bien, que el Señor bendiga sus esfuerzos y que esto que pude reflexionar les pueda servir para algo. Muchas gracias.